Buenas noches, comunidad. Gracias por escucharnos de nueva cuenta y por estar dispuestos y dispuestas a embarcarse en el siguiente viaje con nosotros. Antes de pasar a esta historia, quiero contarles que hace meses recibimos un correo. Este tenía lo que parecía ser solo el inicio de una historia que nos parecía tan buena, tan enigmática y con tantas posibilidades, que evidentemente nos llevó a indagar más. Sabíamos que detrás habían detalles que podrían cambiarla por completo, darle una profundidad completamente distinta. Y fue así. Logramos recabar más información, suficiente para presentarla a ustedes de la mejor manera, de una forma que ustedes suelen disfrutar aún más. Al ir conociendo la historia tuvimos claras tres cosas: que esto iba a convertirse en una nueva saga del canal. Segundo, que iba a ser una historia de las más fuertes que hemos publicado, quizás tanto que se acercará a los límites de lo que podemos contar en esta plataforma. Y tercero, teníamos que esperar a contarla en Semana Santa. Esta historia nació para narrarse de esta manera, en este momento, y ya van a entender por qué. Todo está listo y esperamos que disfruten lo que están a punto de vivir. Les recordamos no sugestionarse, y si tienen algún tipo de temor especial en cuanto a posesiones, exorcismos y temas similares, quizás sea mejor dejar pasar esta historia. Si decides seguir adelante, es hora. Esto es El Exorcismo de Semana Santa, y tú ya estás escuchando Relatos de la Noche. Esta historia se cuenta desde hace años allá en mi pueblo. Lo que voy a compartir con Relatos de la Noche es quizás una mezcla de esas leyendas, de los dichos de los viejos y de los que no lo eran tanto. Una mezcla de lo que me contaron mis tías, los chemitas y lo que yo mismo vi. Les voy a hablar de un pueblito hermoso, bien perdido en lo más profundo de la Sierra de Guerrero. Me gustaría decirles que allá tienen su casa, pero ya nos fuimos todos de ahí. Todos, al menos con los que yo crecí. Lo terminamos abandonando porque los grupos de delincuentes se adueñaron de todo. Ahora se pasean por aquel pueblo fantasma como dueños del lugar, y uno a uno yéndose, con cada familia escapando de ahí, con cada persona que iba dejando el lugar. Los buenos éramos menos. La gente buena se iba quedando sola. Nos fuimos haciendo más débiles hasta que no quedó nada por defender. Pero la historia que voy a contarles es de antes de ese terror del crimen organizado, de un terror distinto, del que no se puede huir, que nos sigue a todas partes sin importar qué tan lejos huyamos, un terror que vive con nosotros, que nos va a encontrar. Pero eso sí, vivimos muy felices por mucho tiempo, pobres pero en paz, contentos, disfrutando de ver amanecer en la montaña, de ver las nubes para abajo desde aquel pueblito encaramado en la sierra. Mi infancia no la cambio por nada, ni por haberla vivido en Acapulco, a donde me querían mandar mis tías, o por haberla vivido aquí en la capital, donde terminé ya de grande, como ahora le toca a mi niña. No, fui muy feliz en el pueblo con mis tías, quienes me criaron desde siempre. Mis papás me abandonaron cuando todavía ni se me quitaba lo calientito de haber nacido, pero mi tía Maggie y mi tía Conchita fueron mi mamá, mi papá y todo lo que necesitaba. Me educaron tan bien como pudieron, como Dios les dio a entender, porque ellas jamás tuvieron hijos, y para cuando me dejaron con ellas ya había pasado su tiempo. Aprendieron a ser mamás a los 50 y tantos. Siempre se los voy a agradecer. Sin quejarse, sin chistar, se aventaron el paquete. Eran de esas señoras religiosas que cada domingo estaban en misa, y a mí, aunque nunca me gustó nada de eso, me llevaban con ellas. Como premio por acudir al catecismo, a la misa, por portarme bien y poner atención, luego caminábamos por el pequeño kiosco en el parquecito del centro del pueblo. Me compraban un helado, o una manzana acaramelada o con chile. Cuando iba bien la cosa y me había portado bien toda la semana, me compraban hasta un muñequito de luchador, de esos de 3 pesos, que están todos en la misma posición y con el molde de la máscara del santo, pintado de formas diferentes para hacerlos parecer otro luchador. Y ahí en el kiosco y en la iglesia de enfrente habitarían los protagonistas de esta historia: Abdalá, el loco, y el padre Ismael. Pero no puedo pasar a ellos todavía.
Hace falta empezar mucho antes de que el pobre Ismael llegara al pueblo, mucho antes de que Abdalá perdiera cualquier asomo de cordura y se fuera a vivir al kiosco, en una banca. Esto va mucho antes, y comienza con la mamá de Wendy, mi mejor amiga. Cuando yo conocí a Wendy, su mamá ya no estaba ahí. Tenía años sin ella. Wendy ni siquiera la recordaba. Por eso creo éramos tan amigos, aunque fuera rara una amistad tan cercana entre un niño y una niña a esa edad. Pero éramos los únicos niños en el pueblo sin mamá. A la mitad le faltaba el padre, porque todos se iban a trabajar al norte o a la capital, pero las mamás se quedaban. Todos los niños tenían, excepto nosotros dos. Siempre nos sentimos raros, extraños, diferentes, y en esa diferencia, ella y yo éramos aliados. Yo viviendo el cuidado de mis tías, ya muy grandes, y ella el de su hermano, el Chema. A mí me aterraba Chema. Wendy era muy pequeña para recordar lo que le había ocurrido a su mamá, aquel capítulo oscuro y macabro de su familia y del pueblo, del que no mucha gente hablaba ya. Yo creo que querían hacer como que nunca había pasado. Mis tías, por ejemplo, lo conocían pero jamás me contaron al respecto. Los que me hablaron de aquel episodio, los que me contaron una versión que yo sentí exagerada para asustarme cuando tenía 8 años apenas, fueron los supuestos amigos del hermano de Wendy. Como Chema era el líder de esa banda de chamacos que se la pasaban buscando problemas en el pueblo, a todo el grupo le llamaron los Chemitas. Una tarde en una reunión del pueblo, la que fueron casi todos, yo me quedé jugando con Wendy, ahí en el parque del kiosco. Se hizo tarde, casi de noche. Debajo del kiosco, en la oscuridad, alcanzábamos a ver a Abdalá, agazapado como un animal, mirándonos desde ahí adentro. El árabe no nos daba miedo, sabíamos que era inofensivo. Nadie sabía a ciencia cierta cómo había llegado hasta aquel pueblo alejado de todo, viniendo de un país tan lejano. Alguien que no hablaba español, que no se podía comunicar con nadie, que terminó viviendo en la calle de la caridad de la gente, pero no le hacía daño a nadie. Lo único que hacía era hablar solo todo el tiempo, contestarse en otra voz. Algún trastorno tenía. Era una de esas personas que habla sola y que se contesta, pero con muchas voces, y todas muy diferentes una de otra. Hasta voces de mujer le salían, todas hablando en árabe. La gente le veía divertida cuando esto pasaba, y a veces parecía que él se enorgullecía de brindar este espectáculo. Era un personaje querido del pueblo, al que todos conocían, y entre todos le daban de comer. Aquella noche Chema decidió llevarse temprano a Wendy a su casa. Una vecina les había regalado algo de comer. Les había dado unos botecitos llenos de pozole y tenían que aprovechar la oportunidad. Ellos vivían de las pocas cosas que sabía cocinar el Chema, así que se moría de ganas de llegar a calentar ese manjar. Apuraron el paso para llegar a cenar a tiempo. Su casa estaba lejos. Había que salir del pueblo y luego tomar unos cientos de metros de un camino totalmente oscuro que subía hasta la colina donde estaba su casita. Yo me quedé con el resto de los Chemitas esa vez. No los conocía bien, no les hablaba y, si les soy honesto, me caían bastante mal. Pero supongo que aquella noche el clima era perfecto para asustar a un niño, así que no desaprovecharon esa oportunidad. Y yo me sentía bien de que la gente que pasaba nos veía como con miedo. Me sentí por un momento miembro de aquella pandilla que todo el pueblo temía. Chamaco, ven para acá. ¿Tú sabes qué le pasó a la mamá del Chema y de la Wendy? Me preguntaron. ¿Sabes por qué se murió? Les respondí que no, y uno de ellos me dijo que me iban a contar si no me daba miedo, y si prometía nunca decirle a Chema que ellos andaban divulgando eso. Les dije que no me daba miedo. Prometí que no le iba a decir que ellos me lo habían contado. ¿Crees en el diablo?, me preguntaron. Respondí que sí. ¿Crees en esos cuentos de que se le mete a la gente? Sí, también. Uf, entonces esta historia te va a gustar. Siempre fue bien rara la señora. Nosotros la conocimos bien, le hablábamos mucho. Era como otra mamá para nosotros, dijo uno de ellos. Conocemos al Chema desde que estábamos de tu edad, pero una noche
¡pum!, todo cambió. Dice el Chema que vieron una luz blanca que se metía por la ventana, que los cegaba a todos. La Wendy no tenía ni 2 años. Apenas caminaba y no sabía hablar. Por eso no se acuerda. Ella habló hasta los 4. El Chema tenía 14 en ese entonces y se despertó todo asustado. Su mamá le dijo que se tapara, que cuidara a su hermanita, que ella saldría a revisar. Y salió a ver que andaba luzando allá afuera. Cuando cerró la puerta, se apagó de pronto aquella luz. Chema dejó de escuchar a su mamá. Se asomó, salió a buscarla, pero no la encontró por ningún lado. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Se regresó a su casa y ella esperó a su mamá toda la noche. Le dio de comer a su hermana, que se despertó llorando, pero su mamá no regresó. ¿Y entonces se fue para siempre?, pregunté. Recuerdo que interrumpí, triste y sorprendido por la historia. No, hombre, ¿qué vas a creer? Bueno hubiera sido que no hubiera regresado. No. Chema empezó a cuidar a su hermana. Nomás la dejaba con una vecina mientras iba a la escuela, pero él era quien la cuidaba siempre. Algunos de nosotros les íbamos a ayudar. Hasta que una noche, como esta, más o menos, así con un viento frío y escandaloso que baja de la sierra, con nubes bajas que hacen que todo se vea como en película de terror, Chema escuchó que su mamá le hablaba afuera. Se asomó, pero no se veía nada. Era una noche muy oscura, pero sí la podía escuchar. Entre los árboles, hablando sola, como si alguien que Chema no alcanzaba a escuchar le contestara. «Amá, ¿anda usted ahí?», le preguntaba Chema mientras la voz de la señora daba vueltas rodeando su casita en la oscuridad. Y de pronto se calló. Chema había ubicado su voz. Antes de callarse, se había quedado en el camino, todo oscuro, ese que llevaba al pueblo. Quiso mirar con atención. Entonces lo escuchó hablando y acercándose rápidamente hasta él, hasta que estuvo cerca, como si la tuviera de frente, pero no la vio. Escuchó su voz sin cuerpo acercándose por la noche, poniéndose frente a él, respirándole de cerca. Claro que eso lo hizo correr, meterse de nuevo a su casa, cerrar todo, asegurar la ventana que tenían y abrazar fuerte a su hermanita. Algo andaba allá afuera, algo que él decía que no era su mamá, aunque se escuchara como ella. Y la escuchó toda la noche, rodeando la casita, arañándola, llamándolo a él, llamando a Wendy. Les decía que se salieran, que se fueran con ella, pero nunca lo convenció. Por más que el pobre Chema se moría de tristeza, no salió. ¿Estás seguro de que quieres saber más?, me preguntó aquel tipo en esta parte de la historia. Siento que le dio remordimiento continuar, pero le dije que sí, que quería escucharlo todo. Pues la encontraron después, a la señora. Andaba como ida, como muerto viviente, en un pueblo a 2 horas caminando de aquí. Le avisaron a Chema y se fue por ella. Dejó encargada a la bebé y se fue a recoger a su mamá para traérsela caminando hasta acá. Ya llegando la bañó. La pobre señora parecía no estar consciente. Solo se paraba allí sin hacer nada, sin decir nada. Chema se la llevó a su casa y la cuidó. Tuvo que salirse de la escuela. Ahora tenía a una hermana y a una madre que cuidar. La señora estaba, ¿cómo le dicen?, como en estado vegetativo. No se levantaba, no hablaba, no hacía nada hasta que una madrugada Chema se despertó de pronto. Su mamá estaba parada junto a la camita de la niña, viendo a la Wendy. Hacía mucho que la señora no se levantaba y Chema sospechó. Aquello ya no era su mamá. No del todo. Antes de que pudiera decirle algo, la señora tomó a Wendy de la cuna y salió corriendo de la casa. Se subió a toda velocidad por el cerro. Chema corrió con todas sus fuerzas y nunca lo dejaron atrás.
Se tardó casi medio kilómetro en alcanzarla, hasta llegar al barranco del Tigre, pero por fin lo logró, totalmente agotado. Dice que la bebé estaba en el piso, a los pies de la señora, de su mamá, que ésta estaba sentada con las piernas cruzadas hacia adentro, con los brazos extendidos, el izquierdo hacia abajo y el derecho hacia arriba, y las dos manos con sus dedos índice y cordial extendidos. ¿Sí sabes cómo? Así. Mira. Cuando me dijeron esto, otro de los chemitas sacó un recorte, una hoja, un pedazo de revista con la imagen de Baphomet, como si la tuviera preparada para contar aquella historia, esa con la que representan al diablo, con cabeza de chivo, con los brazos extendidos en esa posición. Así estaba la señora cuando la encontró, y el pobre nomás agarró a su hermanita y se largó. Aquel cuerpo era el de su mamá, pero por dentro ya era otra cosa. Ya no lo dejó en paz. Todas las noches iba y le daba vueltas a la casa. La rodeaba arañando las paredes. Les quería abrir la puerta. Chema sabía que no era su mamá porque la ventana tenía un truco para abrirla que solo ellos dos conocían. Así cerraban cuando se iban. Dejaban la ventana que sabían abrir por fuera. Y eso que andaba afuera nunca lo hizo. Por eso sabía que no era ella. Chema no quería pedir ayuda, porque sabía que nadie le iba a creer. No nos dijo ni a nosotros. Se aguantó. Aguantó cada noche en que lo visitaba de nuevo su mamá. Uno de esos días, cuando apenas estaba cayendo el sol, escuchó llorar a su mamá. Esta vez la escuchó diferente, como si sí fuera ella. Cuando se asomó por la ventana dice que la vio flotando entre los árboles. Le pedía que la siguiera, le decía que le ayudara a bajar, pero la señora se veía muy mal ya, casi como si se estuviera muriendo. Ya parecía nomás el cuerpo. Esa noche Chema sí salió de ahí con la Wendy en brazos. Llegó hasta la iglesia del pueblo, aquí enfrente del kiosco. Aquí buscó al padre. Al decir esto, voltearon a ver hacia la iglesia. Se referían al padre Lorenzo, ese padre de casi 70 años que conocí desde niño, el sacerdote que estuvo toda la vida antes de que llegara el padre Ismael. Vino y le lloró, y al Chema nunca llora. Le dijo que a su mamá se le había metido el diablo. Le dijo todo, hasta que la vio flotar entre los árboles. ¿Y sabes qué hizo el viejo? ¿Qué le dijo el padre Lorenzo? Se rió. Se rió enfrente de todas las señoras de la congregación. Le dijo que se dejara de cosas, que él andaba muy ocupado preparando las actividades de Semana Santa. Lo corrió, pensando que iba a bromear con algo así. Luego Chema hizo lo que debió hacer al principio, y fue a buscar al policía del pueblo. Este regañadientes tuvo que ir a buscar a la señora. Se fue al cerro. Quién sabe qué habrá visto allá arriba, en el monte, porque bajó pálido. Y luego, no sé quién llamó porque vinieron policías de todos los pueblos vecinos. Se fueron de nuevo al cerro y bajaron a la señora. Ven, acércate. Te voy a decir cómo la encontraron, pero nadie puede escuchar. Esto nadie lo cuenta, ¿ok? Me acerqué a aquel tipo. Me dijo al oído algo que, recuerdo, cambió mi vida para siempre. La encontraron clavada entre las ramas de un árbol altísimo. Lo tuvieron que cortar para bajarla. Parecía que la habían clavado ahí, aunque nadie entendía cómo tan alto. Y dicen que tenía días ahí, muerta. Nunca le dieron el cuerpo al Chema. Se lo llevaron del pueblo y no dijeron para qué, ni dónde quedó. Y tú, pobre de ti que digas que nosotros te contamos, ¿eh? Yo estaba muy asustado. Les dije que mejor me iría a casa, que ya no veía a mis tías y las iba a alcanzar. Ándale, pero vete con cuidado, me dijeron. En noches como esta, la señora sigue flotando por los caminos. Se empezaron a reír mientras yo me iba asustado y triste por Wendy. Debía ser terrible que tu mamá ahora fuera una leyenda, un cuento para asustar a los niños del pueblo. No sabía que esto daría pie a la historia que estoy por contarles, que la venganza de Chema sería terrible, que aquel árabe perdido terminaría por encontrarse en medio de todo esto,
que le esperaba una experiencia horrible al padre Ismael, que ya estaba a punto de llegar al pueblo. Porque sí, ese era apenas el comienzo de esta historia. ¿Qué pasa con el alma de un cuerpo que muere cuando está poseído por algo más? Por un demonio que se apodera de él pero no puede poseer su alma. ¿Se va al infierno así porque sí, aunque no lo merezca? Es una pregunta que me ha obsesionado desde hace mucho. Desde que conozco esta parte de la historia, todos los pueblos tienen sus leyendas. Todos hablan de fantasmas, de almas en pena que recorren las calles, los caminos del lugar asustando a los desafortunados que tienen la desgracia de encontrarse con ellos. Pero algunas historias son más tristes que otras. Se imaginan que el fantasma del pueblo, que la leyenda que usan en el lugar para asustar a los niños, sea alguien que quieres, alguien que en vida fue lo más importante para ti, alguien que te cuidó siempre. Esto es lo que le pasó a Chema y a Wendy, después de que su mamá sufriera aquella extraña posesión. Después de que algo en el bosque pareciera llevársela y regresar solo como un cuerpo sin alma, o habitado quizás por algo más. Algo que regresaba a casa para torturar a Chema, para dejarle saber que estaba allá afuera siempre, que quería entrar por ellos, por él y su hermana, que le dejaba saber que él no podía hacer nada para ayudarle. Chema ya era una persona algo dada a los malos pasos, como les dije, pero aquello lo destrozó por completo. Tuvo el tipo de vida, de suerte, que hace que buenos hombres se conviertan en malas personas. Lo único que le importaba era Wendy. En nuestra infancia yo tuve la suerte de ser el mejor amigo de su hermana, y por lo mismo tanto mis tías como yo fuimos de los pocos que estábamos libres de las fechorías de Chema y su banda, de los famosos chemitas. Desde aquella noche en que el padre Lorenzo le negó su ayuda, desde que se burló de él por decir que su mamá estaba poseída, Chema se volvió el enemigo número 1 de la iglesia. De pronto amanecía vandalizada. Había pintas que hablaban mal del padre Lorenzo por todo el pueblo. Todos sabían quién lo hacía, pero nadie se atrevía a meterse con él. Chema y su mamá atemorizaban al pueblo, de formas muy distintas, pero los dos lo hacían, casi como si fuera una cuestión familiar. Yo era un niño cuando esta parte de la historia ocurrió. Por eso no me contaban mucho. No tenía más amigos que Wendy, así que no me enteraba de lo que se contaba, de cómo los niños del pueblo empezaban a hablar de una mujer que recorría los alrededores, entre los árboles, de cómo se escuchaba que lloraba, y a veces, según algunos, si ponías mucha atención al llanto, a ese llanto que se confundía con el viento, podías entender algunas palabras escondidas en él. Mis hijos, ayuden a mis hijos. Cualquiera en otra parte hubiera pensado que esa mujer fantasmal que lloraba por sus hijos era la Llorona, pero en el pueblo todos sabían de quién se trataba. Todos sabían quiénes eran los hijos y quizás por miedo, quizás por lástima, buscaban no meterse con ellos. No, eso no era la Llorona, o quizás todas las Lloronas son eso, espíritus distintos que dejaron a sus hijos aquí, de una forma en que ninguna madre debería dejarlos. Quizás por eso no se pueden ir. Fui descubriendo que en aquel entonces mis tías, mis adoradas tías, no pensaban que aquella alma en pena fuera lo mismo que fue a buscar a Chema en el cuerpo de su madre, aquello que tomó a Wendy y se la llevó hacia la montaña, aquel ser de origen satánico, o con señales de serlo al menos. Mis tías creían que esto era el alma de la mamá de aquellos muchachos, que había sido obligada a dejar su cuerpo, a vagar en esa forma mucho antes de aquella noche de terror. A la gente le gustaba contar aquellas experiencias, aquellos encuentros, pero se callaban cuando sabían que Chema estaba cerca. Alguna vez a un borracho en una cantina se le ocurrió decirle hijo de la Llorona, quizás viéndolo nada más como un chamaco, un adolescente flacucho que no se podía defender. Chema, sin pensarlo, le rompió una botella en la cara cuando aún no había terminado la frase. Los chemitas se encargaron de que nadie se metiera a ayudar. Chema le destrozó la cara a golpes, con vidrios que se quedaban entre sus puños y la piel de aquel hombre.
Golpeó hasta que aquello debajo ya no tenía forma de rostro. Por fortuna sobrevivió aquel tipo, aunque su cara quedó marcada para siempre por su burla. Una masa de carne de la que sobresalían ojos, nariz y boca. Nada más. Y por eso en ese entonces el Chema se tuvo que desaparecer un tiempo del pueblo. Dejó a Wendy con su vecina. Y dicen que se fue a esconder a Chilpancingo, pero en realidad nadie sabe bien en dónde estaba. Estuvo casi 2 meses fuera, en lo que se calmaba todo, aunque en realidad nadie lo buscaba con ganas de encontrarlo. Sin él y con sus cómplices dispersos, se vivieron días de extraña calma en el pueblo. Hasta que el grito de aquel fantasma se acercó, una noche, mucho más al pueblo. Esa noche fue la primera vez que yo lo escuché, la primera vez que Wendy la escuchó. Nadie quería asomarse, pero parecía recorrer el pueblo. Aquel grito horrible se metía por entre las calles, se colaba en las casas por debajo de las puertas. Era como si estuviera en todas partes. Se metió hasta la iglesia, y el padre Lorenzo, que hasta entonces había acusado de ignorantes a todos los que creyeran en esa leyenda, también salió a ver, a investigar de qué se trataba. La gente, como en toda emergencia, se reunió en la plaza del pueblo, asustada, y Abdalá, el árabe loco que dormía en el kiosco, se despertó como si tuviera visitas. El grito, el llanto, volvió a escucharse. Fuerte, casi retumbando en el pecho de todos los presentes. Luego una sombra. La sombra de alguien acercándose por el callejón hizo que todos, hasta el padre, contuvieran el aliento. Pudieron escuchar los pasos haciendo eco, rebotando en las paredes. Definitivamente, quien lloraba se acercaba caminando por ahí. Y sí, una mujer lloraba, un llanto que por un momento se confundía con el que había despertado a todo el pueblo, pero este era distinto, real. El llanto de una madre pidiendo ayuda, de una madre gritando que su hija había desaparecido. Aquella mujer momentos antes despertó con el sonido de su puerta cerrándose de golpe. Por un momento pensó que solo era un sueño, pero segundos después, el grito fantasmal de aquella mujer la hizo despertar por completo en un instante. Se levantó y se dio cuenta de que su hija ya no estaba, una pequeña de apenas 5 años. Salió y empezó a gritar, pero el sonido de su llanto, de sus gritos pidiendo auxilio, se ahogaban en el llanto fantasmal de aquella mujer que inundaba el pueblo. Después de buscar alrededor, de gritarle a su hija con todas sus fuerzas, no le quedó más remedio que correr hacia el centro del pueblo, donde se encontró a todos reunidos. Les dijo lo que había pasado, y enseguida comenzaron todos a buscar a la niña. Mis tías me contaron que vieron a la gente pasar por nuestra calle, buscar en cada rincón. El llanto de aquella mujer se alejaba, se metía en la montaña. El padre Lorenzo reunió un grupo de hombres, les dijo que lo siguieran. Ella se lo llevó. Hay que seguirla. Hay que seguir ese llanto. Y armándose de valor para buscar a aquella pobre niña, mucha gente del pueblo se atrevió a ir en busca de aquel grito, aquel al que en esos últimos años habían aprendido a temer. Los gritos se metían cada vez más profundo entre el monte, así como a Chema le había tocado seguir a su madre, al cuerpo, y entre la montaña para buscar a Wendy. Así, años después, la gente seguía el llanto para buscar a aquella niña. Pero había algo diferente en ello, algo totalmente distinto. Finalmente dieron con la pobre chiquilla, inconsciente, pero cuando la encontraron el llanto se siguió escuchando. Se perdía en lo más profundo de la sierra, llegando de nuevo hasta el barranco del Tigre. La gente que estaba ahí dicen que nunca habían visto tan asustado al padre Lorenzo, un anciano que había pasado casi toda su vida allí en el pueblo. Por primera vez, no sabía qué hacer. Las señoras de la congregación, las más cercanas al sacerdote, empezaron a decirle que algo horrible habitaba en el pueblo, que era un castigo, un mensaje del mismísimo Lucifer por los crímenes de Chema, por su odio a la iglesia.
Desde chiquito se notaba que traía al diablo adentro. Nos ha traído una maldición al pueblo. Por eso los castigó Dios. Por eso el diablo se llevó a su madre. Es hijo del mismísimo demonio. Hay que exorcizar al pueblo, padre. Ayúdenos. Se va a robar a nuestros niños, padre. Ya vio lo que es capaz de hacer. El padre Lorenzo cada vez era más débil, físicamente y en su voluntad, y se dejó convencer. Por un momento estuvo seguro de que eso era la única salida para mantener a salvo a su congregación, a ese pueblo que le tocaba cuidar, a esa gente que había visto crecer. Hagámoslo. ¿Y saben qué? Por muy loco que suene, por ridícula que parezca ahora la idea, en aquel tiempo, en ese momento, y con el miedo que invadía a la gente del pueblo, sobre todo después de esa noche, eso pareció lo más lógico por hacer. Incluso mis tías, gente inteligente y madura, pensó que, bueno, no podía pasar nada malo, que en el peor de los casos eso tranquilizaría a la gente, que era lo peor que podría pasar. El padre Lorenzo era experimentado, su fe inquebrantable. Si alguien estaba listo para llevar a cabo tal rito era él, y se apoyó de la gente de su congregación con más fe. Bendijo uno a uno cada rincón de nuestro pueblito. Reunió a gente en cada camino que saliera de él. El policía del lugar, completamente obediente al padre, se encargó de cerrar el paso en la carretera a cualquier extraño. Esto era un problema nuestro, de nuestra gente, y así se tenía que arreglar. Los chemitas se enteraron e intentaron mandar un mensaje, aunque no sabían de bien a bien en dónde estaba Chema. Así que le avisaron a cada persona con la que podría estar escondido. En Chilpancingo, en Acapulco, en Tlatotepec, en Tecuanapa, en Ometepec. Que la mamá de Chema se llevó a una niña, andan diciendo que van a exorcizar al pueblo entero para que se vaya para siempre. Se puso todo muy loco por acá. Avísenle al Chema, nomás para que sepa. Y aquel ritual se llevó a cabo, por una semana entera. De lo poco que yo recuerdo es que mis tías no me dejaban salir. Dicen que una noche, de las últimas, aquel llanto maldito comenzó a escucharse. El padre gritaba que se largara de ahí, que regresara al infierno, y mientras continuaba la gente de la congregación, los más viejos, pasaron por todo el pueblo cantando canciones, de esas de la iglesia. Pasearon al Cristo de madera por todos lados, como si fuera procesión. Un Cristo enorme del tamaño de una persona. Abdalá corrió como desquiciado por todo el pueblo, siguiendo la procesión, yendo y viniendo de un lado a otro. Y de pronto el grito se alejó, y se alejó y se alejó, y terminó por desvanecerse en el silencio que llenaba el pueblo. Eso sí lo recuerdo, a mis tías saliendo al patio a ver qué pasaba. El pueblo se sentía diferente, realmente diferente. De entre todas las cosas raras que se contaron aquella noche, las cuales sería interminable describir, y me llevaría páginas y páginas, quizás lo más extraño es algo que vio el señor que iba a llevar mercancía a la tienda grande. Él no vivía ahí. Se le había hecho tarde, pero como cada vez, él llegaba en el día que se comprometía, aunque fuera rozando la medianoche. Así que cuando pasaban de las 11, iba subiendo despacio y con cuidado hacia el pueblo. La carretera, sobre todo en aquel entonces que no la habían remodelado, era sumamente peligrosa. El señor venía poniendo mucha atención al camino cuando vio que alguien venía bajando. Una persona que apenas alcanzó a distinguir entre la oscuridad. Se iba alejando del pueblo caminando al lado de la carretera. Luego vio otro más, y a otro y a otro. Una decena o más de personas parecían ir bajando por la carretera, alejándose de ahí. Le pareció muy raro, pero no se detuvo. Incluso en aquel tiempo había que cuidarse de los asaltos y trampas en el camino, sobre todo allá, en lo más profundo de la sierra. Justo antes de llegar al pueblo, vio una silueta más, esta vez en medio del camino. Luego le echó la luz y se dio cuenta de que era un policía. Este lo detuvo y le dijo que no había paso, que había un asunto importante en el pueblo, que por su seguridad no podía seguir adelante. ¿Por eso hay tanta gente saliendo de aquí?, le preguntó aquel hombre. El policía, muy confundido,
Le dijo que nadie estaba saliendo de ahí, que él tenía horas cuidando la salida, que por ahí no había pasado nadie. No, Polly, claro que no. Está lleno de almas ese camino. El señor se refería a personas, claro está, pero hubo algo casual en la forma de ponerlo, en usar esa expresión, que pesó en el policía, como si sin querer hubiera explicado realmente lo que vio en ese camino. Cuando la niña que se habían robado aquella noche recuperó el habla, el padre Lorenzo le preguntó cómo era aquel demonio que se la había llevado. La niña no dejaba de repetir que no había sido ningún demonio, que fue su tío, un primo de su padre, el que había entrado por ella en la noche. Le pidió que no dijera nada, le dijo que le iba a mostrar algo y se la llevó. Al sacarla de la casa, la niña quiso gritar, avisarle a su mamá, pero su tío la apretó muy fuerte. Ella empezó a perder el conocimiento y dijo que de pronto le dio mucho sueño, pero un grito la despertó. Mientras aquel maldito la llevaba en brazos y se perdía en el monte, ella escuchaba muy bien el grito que le seguía de cerca. Dice que también vio entre los árboles a una señora que le seguía y que no dejaba de gritar. Su tío empezó a llorar, a rezar, le pedía perdón, le decía que le iba a regresar a su casa, pero de repente la tiró entre los árboles y siguió corriendo. La niña vio algo que se movía por entre las ramas, algo que siguió detrás de él. Nadie le creía, pero de aquel tío, que vivía en un pueblo cercano, hacía tiempo que no se sabía nada. Lo fueron a buscar para preguntarle. Hace mucho que no se paraba por ahí. Al final, alguien sin permiso del padre se fue a buscar al barranco del Tigre, allá donde se escuchó gritar por última vez la noche en que se llevaron a la niña. Desde arriba se veía, allá abajo atorado entre las piedras, el cuerpo de un hombre. Bueno, lo que quedaba de él. Porque las bestias no perdonan. El padre Lorenzo empezó a tener ataques de pánico todas las noches. Nadie podía explicar por qué, pero ya estaba muy grande. La diócesis mandó a decir que iría pronto alguien a ayudarle, Ismael. Chema regresó al pueblo. La gente lo veía raro. Pensaron que nunca volvería por ahí. En voz baja comentaban al verlo que cómo se sentiría ahora que estaba libre del fantasma de su madre. Otros decían que en realidad la acababa de perder por segunda ocasión. Cuando se juntaron los chemitas para contarle todo lo que había pasado, se puso como loco. Así que ese padre, ese pinche viejo que se burló de mí, que dejó morir a mi mamá, ahora sí se puso a hacerle un exorcismo al pueblo para deshacerse de un fantasma. Ahora sí, ¿verdad? Intentaron detenerlo entre todos sus secuaces, pero nadie logró hacerlo. Chema salió directo a, según él, a hacer justicia, ahora sí, con el padre. Todo el coraje que tenía por la muerte de su madre se lo dirigía al padre Lorenzo. Cuando llegó a aquella casita detrás de la iglesia, lo único que encontró fue a unas señoras llorando alrededor del cuerpo. Dicen que hasta parecía que el padre Lorenzo, que murió tranquilamente mientras dormía, se había ido con una sonrisa, y Chema lo tomó personal. Escuchaba a Abdalá a unos metros de ahí, hablando y contestándose como siempre, teniendo una de esas extrañas conversaciones en árabe que tanto divertían a la gente. Una señora se acercó a Chema, le dijo que pasara a pedirle perdón al cuerpo del padre, que eso tenía que hacer por ahora, que luego tendría la oportunidad de confesarse, más tarde, cuando llegara el padre Ismael, que lamentablemente no había alcanzado a llegar mientras el padre Lorenzo aún vivía. Si quedaba algo bueno en el alma de Chema, ese día se murió. En el parque junto al kiosco vio a sus amigos. En la noche, agarren al árabe loco, llévenselo a la casa abandonada que está saliendo del pueblo por el camino viejo, y ahí déjenlo por ahora. ¿Por qué, Chema? ¿Qué quieres hacer con él?, le preguntaron con algo de miedo. Vamos a vengarnos de toda esta bola de ignorantes pendejos, dijo mientras veía a su alrededor. Todo el pueblo se acercaba para despedirse del padre Lorenzo. Se hizo de noche. Abrieron la iglesia para que la gente se despidiera.
Nadie se dio cuenta cuando los Chemas se llevaron al pobre de Abdalá. Un coche negro que no era del pueblo llegó y se estacionó frente al parque. Se bajó un sacerdote de él. Se veía nervioso. Parecía que no pasaba de los 30 años. Aquella noche era más oscura que de costumbre. Entre aquel extraño ritual y la muerte del padre Lorenzo, parecía que no hubiera nadie que pudiera ayudar a aquel pueblo. Había un sentimiento de desolación que quizás perdura hasta este momento, cuando ya nadie lo habita. Chema sonreía en el kiosco, mirándose a la iglesia. Planeaba vengarse de todos en ese pueblo. No tenía idea de lo que estaba a punto de despertar. ¿Qué creen que pasa cuando se le realiza un exorcismo a un pueblo entero? Algunas personas dicen que aquella noche, cuando hicieron algo así, se fueron de ahí todos los demonios, todo lo malo. Otros dicen que todo lo bueno se fue también, cualquier cosa que sirviera como protección. Un chofer se acercaba aquella noche por la carretera y dijo ver almas en el camino, almas que se alejaban, pero nadie sabe a ciencia cierta si aquello fue verdad o solo una alucinación por el cansancio, por un día pesado al volante. Tampoco se sabe si, de ser cierto, aquellos que salían del pueblo lo hacían con dirección al cielo o al infierno. El padre Lorenzo, el guardián y guía del pueblo por tanto tiempo, comenzó a debilitarse poco a poco a partir de esa noche, hasta que simplemente su cuerpo, una madrugada, se rindió. Era muy difícil para la gente del pueblo imaginar a ese hombre, ese anciano sabio que no le temía a nada, teniendo ataques de pánico todas las noches, gritando de terror. Y es que los gritos, por más que intentaban callarlos, se escuchaban por todo alrededor. Dicen los que tuvieron la desgracia de poder oírlos, que lo que el padre gritaba no tenía nombre, que todo lo que antes amó ahora lo aterraba, que mucho tenía que ver con la fe, con esas figuras que le acompañaron siempre en su cuarto y que ahora parecían aterrarle. Abdalá el árabe, para estos tiempos ya había perdido cualquier atisbo de cordura. Poco quedaba ya de aquel hombre que no hablaba el idioma, pero era sereno y siempre buscaba cómo hacerse de unos pesos, ayudando en el campo, en la tienda grande, en donde fuera que pudiera ganarse algo que le permitiera comer. Poco a poco fue cayendo en esa locura de la que parecía venir huyendo. Empezó a consumirse, a conversar solo cada vez más, como un loco, respondiéndose a sí mismo en algunas de sus múltiples voces. Se fue convirtiendo en un personaje del pueblo, ya no en una persona, en una caricatura de sí mismo, viviendo de la caridad de las personas, hasta que simplemente fue muy difícil de verse, hasta que su cuerpo comenzaba a desvanecerse, hasta que era un pobre ser que no pasaba los 40 kilos, que nadie entendía cómo seguía en pie, cómo seguía con vida. Alguna vez una señora de la congregación intentó ayudarle, prestarle un lugar para vivir, un plato en la mesa para comer, pero regresó a la primera noche a ese lugar debajo del kiosco, a dormir todo el día en las bancas hablando quién sabe con quién. Nadie entendía su idioma en el pueblo. En ese momento el padre Lorenzo pidió que se le dejara en paz. Dijo que alguna misión tendría que cumplir y rogó que esperaran pacientemente a que Dios le recogiera. Pero eso nunca pasó. No al menos cuando el padre Lorenzo pudiera verlo. Abdalá se volvió un fantasma, invisible casi para todos. Dejaron de verlo. Nadie se dio cuenta de cuando se lo llevaron los Chemas a una de las casas a las afueras del pueblo. Para esas alturas, ellos eran los únicos que le hablaban, que lo veían, que se divertían con él, que lo tomaban como una persona. Y quizás pensarán que esto es imposible, pero no. La gente invisible no tiene nada que ver con lo paranormal. Es parte de la vida de todos. ¿Recuerdas la cara de la última persona que viste tirada en la calle, muriendo lentamente de hambre? Te apuesto que no puedes recordarla. Aunque te haya pedido unas monedas, no la puedes recordar. Te apuesto que hace mucho que dejaste de mirarle a los ojos, porque es más fácil así.
Abdalá era un verdadero fantasma en vida. Por eso cuando llegó un nuevo padre al pueblo, el padre Ismael, nadie le habló de un árabe que vivía en el parque, justo enfrente a su iglesia. Nadie le contó de su existencia. Simplemente no supo de él, lo cual fue perfecto para los planes de Chema, para su venganza. Qué lejos estaba de saber todo lo que eso traería para el pueblo. Y es que Chema no logró superar lo que, para él, fueron afrentas del padre Lorenzo para con su madre. Primero negándole el auxilio cuando él, siendo un niño, fue a pedir ayuda pues su mamá estaba como poseída. Después, ahora sí, haciendo un exorcismo para deshacerse del alma en pena de aquella señora que, como una llorona, recorría por las noches el pueblo. Chema estaba harto de escuchar estas historias. Estaba harto de que todos vieran a su madre como un fantasma. Se rehusaba a creer que era ella. Pero eso no era lo importante. Lo que él le hirió fue que aquel cura le hubiera negado la ayuda cuando sí la necesitaba. Y luego, que hubiera tenido la intención de mandarla al infierno. No, eso no se iba a quedar así. Para él, para Chema, alguien iba a pagar. Alguien tenía que pagar. Y si no alcanzó a vengarse del padre Lorenzo, lo haría ahora sí con el nuevo. Ni modo. Alguien tenía que hacerse responsable. Por eso se llevaron al árabe. Por eso lo ensuciaron todavía más de lo que ya estaba, lo que quedaba de aquel pobre hombre. Chema había perdido la razón, y a sus secuaces no les quedó más que apoyar su plan. Estaban demasiado aterrados como para desobedecerlo. Ellos eran de los pocos que sabían, en ese entonces, de lo que Chema era capaz, de las cosas que hizo que no se contaban en el pueblo. Amarraron al árabe en aquella casa lejos de todo. Lo prepararon todo con mucho cuidado. Y una noche de tormenta, Chema tocó en la casita detrás de la iglesia, buscando al joven padre Ismael. No lo conocía, pero sí a su reputación. Yo soy el Chema, padre. Lamento despertarlo a estas horas, pero ya no podemos soportar más. Usted sabe en qué andamos y la verdad es que estamos arrepentidos. Quizás por eso, por lo que hacemos, por los malos pasos, nos ha castigado Dios. Por eso nos ha castigado así, con uno de mis amigos, casi mi hermano. Está poseído, padre. Tiene que venir a ayudarlo. El padre Ismael, desconfiado pero pensando que podía hacer una diferencia en aquel joven, en aquel grupo de ovejas que se separó del rebaño, aceptó salir con él en medio de aquella tormenta. El pueblo se iba condenando, poco a poco, a cada paso que daban. En medio de aquel viento y de esa lluvia que les golpeaba en la cara y que apenas les dejaba ver el camino, llegaron a aquella casa, abandonada por mucho tiempo y que en más de una ocasión había servido como refugio a los Chemas. Ya nadie iba por ahí. Uno de ellos compartió después, con mucho remordimiento, aquella escena macabra que habían preparado para el padre. Servía que el pobre sacerdote era inexperto, que sentía que era su única oportunidad para salvar a las almas más descarriadas del pueblo, para demostrarle a los demás que veían como una figura paterna, como un líder indiscutible a su antecesor, que él, a pesar de su edad, también era digno. Sí, todo eso servía al plan de Chema, pero lo que prepararon hubiera podido engañar a cualquiera. La intención de Chema era que esa noche se realizara un exorcismo, uno más, de nuevo sin pasar por reglas y normas, uno irresponsable. Otro. Quería demostrar que era fácil, que hubieran podido ayudar si hubieran querido, que no hay que confiar en los curas, no en los que mandan en esos pueblos olvidados por Dios. Literalmente, para él todo era una farsa y lo tenía que demostrar. La casa apenas estaba iluminada por la luz de las velas. A Abdalá le habían dado una mezcla de hierbas y demás cosas para que perdiera la poca conciencia que le quedaba. Lograron ponerlo furioso como un animal, que de vez en cuando hablaba y se contestaba como siempre, él solo en diferentes voces. Todo le estaba saliendo perfecto a Chema. Si algo esa noche hubiera fallado, entre la actuación del resto de la banda, el clima, que el padre hubiera estado acompañado o que no hubiera habido una tormenta como esa,
Quizás si algo de esto hubiera fallado, todo hubiera sido diferente. Pero algo quiso que todo saliera bien aquella noche. Le rogaron al padre que le practicara un exorcismo. Su amigo no soportaría una noche más, le decían. Después dejaron de pedirlo amablemente. Sacaron sus armas. El pobre padre Ismael, abrumado, asustado por lo que pudieran hacer estas personas, finalmente accedió. Ahora bien, yo compartí alguna vez esta parte de la historia, de la leyenda, con un buen amigo de mi suegra, un sacerdote. Él me aseguraba que no había forma de que el padre Ismael hubiera realizado un exorcismo tradicional, aún en esas condiciones, aún en esa emergencia, aún cuando quiso salir de la casa para ir por sus cosas, y un arma apuntando a su rostro le obligó a intentarlo. Él piensa que es muy poco probable que lo que hizo fuera un exorcismo en toda regla. Esa noche quizás hizo algo diferente, intentando mantener un poco de cordura. Intentó algo distinto. Pero así es como se ha contado la historia. El padre Ismael estuvo toda esa noche intentando sacar al diablo de dentro de aquel pobre hombre, de aquel pobre inocente, de aquel pobre árabe cuyo único crimen había sido irse volviendo loco poco a poco y haber querido buscar refugio en aquel pueblo en la montaña. Los Chemas contemplaban aterrados. La sonrisa de el Chema, si algo tenía el diablo adentro en ese momento, en aquella noche, era esa sonrisa. Las drogas hacían efecto y el árabe se retorcía de desesperación. La tormenta parecía que iba a tirar aquella casa en cualquier momento. Chema contemplaba lleno de gozo cómo los ojos del padre eran cada vez más débiles. Tenía miedo, tenía mucho miedo, y por un momento podía ver en aquel joven al padre Lorenzo, a ese maldito padre Lorenzo que él odiaba con todo su corazón. La lluvia se metía ahora por las ventanas ya completamente rotas. Los Chemas lloraban y su líder se comenzó a reír. Todo era perfecto, más perfecto de lo que pudo haber planeado. Abdalá se arqueaba en su cuerpo, casi como si fuera a salir volando, apenas sostenido por las cadenas, y el padre había caído de espaldas, aterrado. Ahora definitivamente hasta el padre se lo creía, y Chema pensó que era suficiente. Estaba a punto de confesarle que todo era una burla, que su religión era una burla, que podía engañarlo así de fácil, y decirle también que si Dios era justo, su antecesor estaba revolcándose en el infierno. Chema no dejaba de reír. Pero la lluvia paró de repente, por completo. El viento también. La risa de Chema, por un momento, se confundió con una risa que se escuchó afuera de aquella casa en el camino. Chema inmediatamente sacó su arma. Pensó en el policía del pueblo. Seguramente alguien los había visto en el camino y le habían ido a avisar, sabiendo que buscaba vengarse. Le ordenó a toda su banda salir con él a revisar. El silencio era imposible. Podían escuchar los latidos de sus propios corazones, ese pulso que cada vez se aceleraba más. Aquella risa, idéntica a la de Chema, se escuchaba a lo lejos entre los árboles, luego sobre ellos. Finalmente, como si algo hubiera descendido sobre ella, parecía salir de aquella casa que ellos acababan de dejar. Todos miraban atónitos. La puerta se abrió lentamente. Salió de ella la figura del padre. Su sonrisa era tan amplia que parecía macabra. ¿Qué pasó, padre? ¿Todo bien? Sin dejar de sonreír, el padre Ismael le hizo una señal a Chema para que se acercara. Chema caminó despacio, como si no quisiera llegar a él. Toda su banda lo observaba. Ya todo está bien, Chema. No te preocupes. Ya todo está bien, dijo el padre acercándose a él y poniéndole las manos en los hombros. Tu amigo Abdalá está bien. Esto confundió a Chema, los confundió a todos. Nadie le había dicho al padre el verdadero nombre del árabe. Todos afirmaron que era un amigo del pueblo, aprovechando que sin ningún problema en lo físico
Pasaría por Mexicano, por uno más. Caminó junto al padre de vuelta a la casa. Los demás caminaron detrás, manteniendo una distancia que consideraban prudente. «¿Te está esperando, Chema?» «Preguntó por ti», dijo el padre. Los demás quisieron correr en ese momento. No lo admitirían hasta mucho después, pero quisieron correr. Sin embargo, los pies les empezaron a cosquillar. Sentían agujas en ellos, como si algo les hubiera robado la sangre de las piernas. Y cuando intentaban moverlas, además de torpemente, el dolor era muy intenso. Estaban atrapados ahí, sin que nada les estuviera deteniendo realmente. Antes de llegar a la puerta, Chema le preguntó al padre si Abdalá había preguntado por ellos. «No, por ti, Chema. Preguntó por ti». «¿En español?» «Claro, en español. ¿Por qué?» El padre sonreía alegre, pero como si supiera algo que Chema no, como si lo hubiera descubierto todo. Chema quiso creer por un momento que de eso se trataba esa sonrisa. Sí, eso era, seguramente sí. El padre se había dado cuenta del engaño y ahora estaba intentando enseñarle una lección. Chema intentó pensar en las cosas que había dentro del cuarto, dentro de la casa. ¿Qué pudo haber sido lo que hizo que aquel sacerdote se diera cuenta, lo descubriera todo? Se escuchó desde allá adentro. ¿Me extrañaste? La voz de Abdalá dijo a lo lejos en un perfecto español. ¿Qué es eso, padre? Me está bromeando, ¿verdad? El padre Ismael no respondió. Solo entró a la casa como esperando que Chema lo siguiera, y a él no le quedó más remedio que intentar alcanzarlo. Cuando entraron notaron que la cama estaba vacía, las cadenas sueltas. «Padre, ¿por qué lo soltó?» La sonrisa se desvaneció de pronto del rostro del cura. Yo no lo he soltado, hijo. Estaba sujetado a la cama cuando yo salí. Yo no lo solté. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué le acababa de pasar a aquel pobre árabe que no le había hecho nada a nadie? A quien habían llevado allá con engaños para burlarse del padre, para obligarle a que le hicieran un exorcismo. ¿Qué había hecho aquel sacerdote? Chema y el padre Ismael entraron a aquella casa. Las cadenas que habían sostenido a Abdalá estaban sueltas, la cama vacía. El padre con la voz temblorosa le aclaraba a Chema que él no había soltado a nadie. Escucharon pasos a sus espaldas y con mucho miedo se atrevieron a voltear. Lo que sea que estaba detrás de ellos salió corriendo de ahí. Afuera se escucharon los gritos de los secuaces de Chema que corrieron a esconderse. Se desperdigaron todos por el monte. Cuando Chema y el padre salieron, tardaron minutos en encontrarles, escondidos. Les dijeron que el árabe había salido corriendo, que en saltos que parecían imposibles, había corrido por el camino que iba hacia el pueblo. Saltaba como de 5 metros en 5 metros, padre, casi como si fuera volando. El padre no les creía nada, y cuando todos se quebraron y le confesaron su engaño, cuando le rogaban que los perdonase, el padre los maldijo a todos y salió corriendo de ahí. El único que permanecía inmóvil, callado, era Chema, que observaba el camino sin decir una sola palabra, sin mostrar una sola expresión que pudieran descifrar. Empezó a caminar de regreso al pueblo. Dijo que tenía que estar con su hermana. «¿Qué quieres que hagamos, Chema?», preguntó uno de los compinches. «Váyanse, busquen al árabe. Hagan lo que quieran, no me importa». Chema se perdió por el camino, y como siempre hacían, se fue por la maleza, por los atajos y senderos que solo ellos conocían. El resto del grupo desbandó. Todos se fueron del pueblo. Algunos volvieron a los días, otros tardaron años en volver.
Lo que ocurrió después en el pueblo por semanas fue una pesadilla. Mis tías me ocultaron lo que se decía, lo que la gente andaba contando, y yo me perdí de los rumores en la escuela. Wendy y yo siempre estábamos solos, siempre juntos. No hablábamos con los demás y entre nosotros no hablábamos de fantasmas. No hablábamos de las leyendas que recorrían el lugar. Pero llegó la noche en que mis tías no pudieron ocultármelo más. Y esto lo recuerdo perfecto, incluso después de tantos años. Era una noche calurosa, pero con un viento caliente y seco que calaba en la cara, en la nariz. Mis tías hacían de cenar cuando les pedí que por favor me hicieran arroz con leche. Se dieron cuenta de que les faltaban cosas y mi tía Maggie dijo que lo harían mejor el fin de semana, que no tenían lo necesario para hacerlo. Mi tía Conchita revisó en su monedero, encontró algunas monedas. Le dijo a mi tía Maggie que iría a la tienda para que me hicieran el arroz. En cualquier otro momento me habrían mandado a mí, pero no sé si era que el viento o los rumores que me habían ocultado. Pero no me enviaron a mí. Mi tía salió hacia la tiendita más cercana. Después de un rato, cuando volvía, le escuchamos gritar: «¡Maggie! ¡Maggie! ¡Ábranme!». Mi tía Maggie corrió a la puerta y mi tía Conchita venía corriendo. Yo estaba lejos de la puerta, no supe qué venía detrás de ella. Solo vi cómo cerraron la puerta y la aseguraron con un mueblecito que teníamos al lado. Escuchamos que alguien pasó llorando por enfrente de la casa. Se detuvo en la puerta. Cuando lloraba se escuchaba muy extraño. Cuando se rió, reconocí aquella voz. Era el árabe del kiosco. Esa fue la primera experiencia, pero distaba de ser la última vez que le veía. Lo siguiente que recuerdo parece que fuera parte de un sueño. Y quisiera que lo fuera. Si no hubieran ocurrido más cosas que más adelante voy a contarles, hubiera jurado que lo fue. Me habría convencido con el tiempo. Se preparaba todo para la Semana Santa, fecha muy importante en el pueblo, días de guardar. Pero el ambiente era extraño. Cada vez había más gente que decía haber visto al árabe entre sus casas, mirando hacia adentro, algunas veces intentando entrar. Había quien decía que caminaba por las madrugadas, intentando asustar a la gente, pero nadie lo había visto con claridad. Nadie sabía dónde se escondía por más que el policía del pueblo lo buscara. Era el último día de escuela antes de las vacaciones. Yo iba caminando con Wendy de vuelta a casa y me pidió que por favor la acompañara hasta la suya. Nunca hacíamos eso. Siempre llegábamos a una parte del camino donde cada quien avanzaba en su rumbo, pero esa tarde parecía asustada. No sabía exactamente por qué, pero era obvio que lo estaba. Todo el pueblo estaba asustado. Habían aparecido pintas que parecían estar hechas con sangre, escritas por todo el pueblo, como aquellas que hacía Chema. Pero esta vez decían: «Vienen pronto, : Domingo de Resurrección». Nadie sabía quién las había hecho, qué querían decir, a quiénes se referían, pero creo que todos teníamos miedo de las respuestas. Caminé con Wendy hasta que llegamos a su casa. Me abrazó y me dio un beso en la mejilla. Me dijo que me fuera con cuidado. Fue muy extraño, éramos niños, jamás nos habíamos despedido así. Me sentía confundido, pero extrañamente feliz. Era la primera vez que alguien que no fueran mis tías me besaba en el cachete. Iba de vuelta a casa, a punto de pasar por un pequeño puente de madera, en un sendero solitario que tomé para cortar camino, porque si volvía por las calles iba a caminar el doble. En el puente había alguien de espaldas. Tenía puesto una ropa que reconocí, la ropa del Cristo de la iglesia. Estaba nada más parado en el puente, y yo tenía que pasar por ahí. Cuando estaba a punto de llegar a él, se dio la vuelta de repente. Era Abdalá. Me sonrió con sus dientes negros. Nunca se los había visto así. No sabía que los tenía tan feos. Me aterró. Hola. ¿Quieres pasar?
recuerdo que me dijo. Todo esto lo recuerdo como si fuera un sueño, mi peor pesadilla. Si cierro los ojos aún hoy puedo escuchar esa voz. Si quieres pasar tienes que responderme 3 preguntas. ¿Está bien? No me puedes decir que no. Si no me respondes, te voy a llevar conmigo. Algo en esa voz me hizo creer que era cierto, que hablaba totalmente en serio, y empecé a calcular en mi cabeza a cuánto tiempo estaba de la casa de Wendy, si lograría correr con todas mis fuerzas hasta allá. No, no corras, no vas a llegar, te voy a alcanzar y te voy a llevar. Si te tranquiliza de todas las preguntas que te voy a hacer, yo ya sé la respuesta. Si me mientes, pierdes. Y te voy a llevar conmigo. Contéstame. ¿Me tienes miedo? Apenas pude mover la cabeza. Respondí que sí. ¿Qué es lo que más quieres en esta vida? Dime. Mis tías. Mi tía Conchita. Mi tía Maggie. Le dije. Esta pregunta es la más importante. Me dijo acercándose mucho a mí, a mi cara. Podía oler cómo apestaba carne podrida. Si me tuviera que llevar a alguien, si tuviera que elegir entre una de tus tías o tú, ahorita mismo, ¿a quién me llevo? Dime. ¿A quién sería? Empecé a llorar. Respondí con toda sinceridad. Y él me dejó pasar. Me dijo algo más y me dejó pasar. Y solo se quedó mirando al puente como si esperara a la siguiente persona. Llegué a casa y abracé a mi tía con todas mis fuerzas. Lloré mucho y ella no entendía por qué. Jamás voy a perdonarme aquella respuesta. Todos sabíamos que algo caminaba en el pueblo, que algo maligno lo habitaba. Se había apropiado de él. Dicen que a veces veían a Abdalá en la madrugada, parado en el kiosco, mirándose a la iglesia. Todo empeoró cuando a los pocos días un deslave se comió una buena parte del camino. Si la distancia y la sierra nos aislaba de todo, ahora sin camino, estábamos completamente solos. Algunos camiones se acercaban y con cargadores llevaban la mercancía al otro lado del deslave. Era para que las tiendas del pueblo pudieran tener mercancía, sobre todo la tienda grande, la de Doña Milagros. Desde que su esposo había muerto 6 años atrás, ella se había hecho cargo de todo. No había un solo día en que no trabajara. La tienda grande la abría Doña Milagros hasta en Navidad. A la larga, aquel derrumbe propició que se renovara aquel tramo de la carretera, muy peligroso, y que se construyera un puente para evitar aquella zona, donde siempre caían piedras o había deslaves. Pero en ese momento, el deslave parecía alejarnos de todo, dejarnos a nuestra suerte. De la cabecera municipal mandaron decir que aguantáramos, que se repararía en cuanto pasara la Semana Santa. Fui a visitar a Wendy. Quería ver cómo estaba, cómo seguía. Quizás le daría un beso en su mejilla para saludarla, iba pensando. Tal vez ahora era lo correcto que la saludara así, pero no había nadie en su casa. Estaba vacía, pero con la puerta abierta. Adentro había un plato de comida vieja en la mesa, como si hubieran salido de pronto. Fui a la casa de su vecina, la que siempre la cuidaba, y pregunté por ella. Se la llevó su hermano, me dijo. Siento que ya no van a volver. Chema no le dijo a dónde se irían. Nunca lo hacía. Chema nos había dejado con algo ahí en ese pueblo y ahora había huido de él el muy cobarde. No solo la gente del pueblo se veía asustada. El padre Ismael, parecía haber envejecido 10 años en una semana. Se veía permanentemente nervioso, siempre mirando a todos lados.
Le daba miedo su propia sombra. Dijo que era muy importante, más que nunca, la vigilia pascual. De vida o muerte, la llamó. Así que todos en el pueblo teníamos que estar en la iglesia ese sábado por la noche para recibir todos juntos el domingo de resurrección, para esperar la llegada de Cristo. Bueno, todos los que quedábamos. No lo había notado, pero de repente me fui dando cuenta. El pueblo cada vez iba quedando más y más solo. Cada vez había más casas vacías, las calles desoladas. Algo estaba asustando a la gente, que se iba caminando porque no había camino, porque no había forma de pasar en coche. La gente había dejado todo detrás. Mis tías alimentaron a un perrito que habían dejado los vecinos. Aunque estábamos lejos, llegó hasta allá buscando algo que comer. Como le dimos, al día siguiente regresó con todos los perros que habían dejado abandonados. 9 perros amanecieron ahí, afuera de nuestra casa. Apenas teníamos para nosotros. No los íbamos a poder alimentar. Mi tía Maggie fue a pedir fiado a la tienda grande. Cuando le contó a doña Milagros para qué, le regaló tortillas y pan viejos. Los remojamos en caldito entre los 3 y con eso les dimos de comer. A donde iba yo en esos días, me seguía aquel ejército de perros. Y no les voy a mentir, solo así podía caminar sin miedo, sin temor de encontrarme de nuevo al árabe. Y llegó aquel sábado de gloria. Por la noche nos preparamos para ir a la iglesia, como había mandado el padre. Mis tías regañaron a los perros para que no nos siguieran, para que se quedaran ahí cuidando la casa. Eso decían, pero en el fondo sentían, lo sentía yo también, que estábamos en peligro, que no íbamos a volver. Podíamos sentir como si esa fuera la última noche de nuestras vidas. Quedábamos pocos en el pueblo, pero fue suficiente para llenar la iglesia por completo. Estaba gente que nunca antes había visto ahí, gente que sabía que ni siquiera era católica. Incluso uno de los chemitas estaba ahí, el más chico, el único que había regresado. Todos nos pusimos a orar con mucha fe, como si de eso dependiera la salvación de nuestras almas. Alguien tocó a la puerta de la iglesia. Yo no alcanzaba a ver, estaba sentado hasta el frente, pero cuando el padre fue a la puerta a abrir, reconocí la voz. Pueden salir a jugar, dijo Abdalá, dijo el árabe, vestido con el ropaje del Cristo que de alguna forma había robado. El padre dijo algo que no logré escuchar. Abdalá le respondió de nuevo y por alguna razón todos podíamos escuchar su voz, aunque hablara despacio, como si hablara desde dentro de nosotros. Gracias por dejarme entrar, Ismael. Los conozco todos muy bien allá adentro. Se van a perder la sorpresa que les tengo. Un grito de mujer se escuchó a lo lejos. El árabe salió corriendo hacia atrás de la iglesia, riéndose, hacia la casa del padre. El grito que escucharon venía del otro lado de la plaza, de la tienda grande, y notaron entonces que doña Milagros no estaba en la iglesia. La señora terca seguramente se había negado a cerrar su tienda. Atravesó todo el parque corriendo. Apenas podía por su pierna mala, pero lo hizo. El padre la recibió con los brazos abiertos y la señora casi se desmaya al llegar. No podía dejar de llorar. Mi esposo, padre. Mi esposo está en la tienda. Entró en la tienda, padre. El padre Ismael no entendía, pero todos en la iglesia empezaron a murmurar, a persinarse. Alguien se acercó y le dijo al padre que el esposo de doña Milagros tenía años muerto. ¿Qué dices, hija? No te dejes engañar. El maligno está jugando con tu mente por estar allá afuera. Va a hacer todo por engañarte. La señora le señaló sus ropas llenas de tierra. ¿Esto es un engaño, padre? ¿Esto es mi mente? Mi esposo, vestido con la ropa con la que lo enterramos, llegó lleno de tierra a la tienda, a abrazarme.
Me abrazó, padre. Me abrazó. Hubo gritos en la iglesia, desesperación, el sentimiento de que el padre no podía protegernos, de que ni siquiera entendía qué estaba pasando. Le preguntaron a la señora qué le había dicho a su esposo. Respondió que al verlo solo pudo empezar a llorar, pero que le preguntó qué estaba haciendo ahí. Vinimos todos, le había respondido. Vinimos todos. Recuerdo las lágrimas de mis tías, lágrimas de miedo. Recuerdo cómo me pusieron en medio de ellas. A veces volteaba y veía a la gente asomando por las puertas de la iglesia. Gritar que había siluetas en el parque, que iban para allá, que se acercaban. Recuerdo cómo empezaron a tocar en aquella puerta, como si hubiera decenas de personas tocando, queriendo entrar. Mis tías quisieron convencerme durante mucho tiempo de que los que fueron a tocar aquella noche fueron los chemitas, que andaban como locos, pero nunca les creí. Rezamos toda esa noche. Por la mañana, con los primeros rayos de sol, salimos todos de la iglesia. El pueblo era un pueblo fantasma. El padre Ismael dijo que tenía que ir a buscar ayuda. Le pidió a alguien que lo llevara hasta el deslave, que alguien le recogería del otro lado para llevarlo a la capital. Fue la última vez que supimos de él. A las pocas semanas, cuando abrieron el camino, llegó un nuevo cura al pueblo. Llegó como si nada. Le advirtieron a él, ahora sí, de aquel árabe loco, tan peligroso que se veía por ahí, que se escuchaba a veces hablar solo en el monte, y el viento parecía bajar ese eco al pueblo. Se le siguió viendo incluso cuando nosotros nos fuimos de ahí. Años después, cuando murió mi tía Maggie, la gente volvió poco a poco, y nos dábamos cuenta porque los perros se iban yendo esos días, regresando a sus dueños. Después, cuando volvió Chema, o lo que quedaba de Chema, la gente se volvió a ir, con mucho miedo, esta vez para ya no regresar al pueblo. Esta vez al menos con tiempo de llevarse todo, de llevarse sus mascotas, casi todos. Cuando Chema volvió lo hizo por órdenes del narco, con quien ahora trabajaba, para apoderarse del pueblo. Siempre estuvo destinado a aterrarnos, aunque no sabíamos cuánto. Una vez me atreví a preguntarle por Wendy, si estaba bien. Recuerdo que estaba al lado de unos señores, todos con armas. Me volteé a ver. Por un momento pude ver en sus ojos que estaba a punto de contestarme, que quería hacerlo. Luego me dijo que me fuera, que no lo molestara más, que no volviera a preguntarle por su hermana porque ella ya no iba a volver ahí. Pero hasta Chema le temía al árabe. Cada que oscurecía y se escuchaba su voz bajando del cerro, el Chema desaparecía. Dicen, y esto no lo puedo confirmar, que allá, justo en la mitad de un risco en el barranco del Tigre, había un cuerpo, un esqueleto ya nada más, como crucificado. La gente decía que era el árabe, que alguien lo vio cuando apenas tenía días ahí y que lo reconoció, apenas después de aquella Semana Santa. Pero eso no explicaría cómo lo seguíamos viendo tiempo después. Pero como les digo, eso no lo sé. Sé que hay formas de ir explicando cada cosa, de buscar razones, explicaciones, y lo he intentado. A final de cuentas, nadie sabe si el árabe realmente se volvió loco nada más. Quizás siempre supo hablar español y pasó toda una vida ocultándolo. Difícil, pero no lo podemos descartar. Nadie sabe por qué el padre se fue para no volver. No sabemos si lo que tocó a la puerta aquella noche eran simples delincuentes, como decían mis tías. Vagos, los chemitas haciendo una broma. Otras de las cosas que he contado aquí, las ánimas de la carretera, el esposo muerto de Doña Milagros, pues solo las vio una persona. Pero nadie me puede explicar. Nadie podrá hacerlo. Esto que hace que me sienta culpable tantos años después. Puede que nadie me crea, que sientan que son patrañas, pero
¿Cómo me explican que aquella tarde en el puente, cuando el árabe me hizo aquellas preguntas, cuando me preguntó a quién se llevaría, y le respondí? ¿Cómo me explican que antes de dejarme ir, me haya dicho una fecha exacta? 1 de abril, a las 3 de la tarde. La fecha, la hora en que, años más tarde, mi tía Maggie, mi respuesta, murió.